El miedo no existe. Te lo han enseñado mal. Te dijeron que el miedo es real, que es parte de ti, que debes aceptarlo, cargarlo, soportarlo. Pero número. El miedo no es algo que te pertenece, es algo que tú eliges. Y esta frase no es negación, es verdad absoluta, cruda, directa, porque el miedo no tiene materia, no tiene peso, no tiene forma. No hay frascos con miedo, ni balas de miedo, ni cadenas de miedo. El miedo no existe fuera de tu mente. Es un fantasma que tú mismo invocas, una ilusión que tú alimentas, un monstruo que tú creas con tus pensamientos. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Porque si el miedo no es algo real, entonces tampoco es algo invencible. Y si no es invencible, entonces puedes dominarlo, enfrentarlo, disolverlo. Piensa en esto. El miedo no aparece cuando sucede algo. Aparece cuando crees que algo podría pasar. No es lo que vives, es lo que imaginas. No es la caída, es la idea de caer. El miedo es el resultado de una proyección, de un escenario que aún no ha ocurrido. Y probablemente nunca ocurra, pero en tu mente ya estás sufriéndolo como si fuera cierto. Y eso te roba fuerza, te quita enfoque, te hace retroceder. No porque estés en peligro real, sino porque estás paralizado por una historia falsa. ¿Te das cuenta? Has frenado decisiones por miedo. Has evitado caminos por miedo. Has postergado sueños por miedo. Has dejado morir versiones grandes de ti por miedo. Pero el miedo nunca estuvo ahí. Solo estuvo tu mente jugando contra ti. Y aquí viene la parte más importante. El miedo es el mayor ladrón de potencial que existe. Porque no te golpea como el fracaso, no te expone como el error, no te destruye como la traición. El miedo te susurra en voz baja. No lo intentes, no es para ti. ¿Y si fallas? ¿Y si te critican? ¿Y si no funciona? Y con ese susurro suave, te hace abandonar la batalla antes siquiera de entrar en ella. Ahí está su poder, en convencerte de rendirte sin luchar. Pero si el miedo no existe, entonces el poder de decidir está en ti. Siempre ha estado en ti. Tú decides si esa emoción se convierte en parálisis o en fuego. Tú decides si esa ansiedad se convierte en debilidad o en impulso. Tú decides si ese "y si me va mal" lo transformas en un "y si me va increíble". Porque al final, lo único real es lo que haces, no lo que imaginas, no lo que temes. No lo que inventa tu mente en un cuarto oscuro. Lo único real es tu acción. Y si aprendes a actuar con miedo, entonces empiezas a destruirlo, paso a paso, decisión tras decisión, porque el miedo no sobrevive a la acción. El miedo se alimenta de inacción. Pero cuando tú avanzas, aunque sea temblando, aunque sea dudando, el miedo empieza a evaporarse. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que ya no manda, de que tú eres el dueño de tu mente, de tu cuerpo, de tu historia. Y entonces algo mágico ocurre. Te fortaleces, dejas de ser esclavo de lo que podría pasar y te conviertes en arquitecto de lo que estás haciendo pasar. Ya no huyes, ahora enfrentas. Ya no postergas, ahora eliges. Ya no sueñas con valentía, ahora la practicas. Y cada acto de valentía, por más pequeño que parezca, es una declaración de guerra contra el miedo. Una prueba de que el monstruo era de papel. Una señal de que tú puedes. Sí, tú puedes. Puedes hablar cuando antes callabas. Puedes moverte cuando antes te congelabas. Puedes ir por eso que deseas, aunque el miedo intente disfrazarse de prudencia. Porque otra gran mentira es esa, que el miedo te protege. Number. El miedo no te protege, te limita, te encierra, te mantiene pequeño. ¿Y sabes qué protege de verdad? Tu intuición, tu instinto, tu conciencia despierta. Eso sí es real, eso sí es sabiduría. Pero el miedo es un disfraz, una excusa mental con capa de lógica y cara de sensatez. Y tú no viniste al mundo para vivir disfrazado de prudente. Viniste a conquistar lo que es tuyo, a arriesgarte, a crecer, a mostrarle al mundo que un hombre, cuando deja de alimentar sus miedos, se convierte en un ser imparable. Así que grábate esto: el miedo no existe.
Solo existen decisiones que no te has atrevido a tomar, pasos que no te has atrevido a dar, sueños que no te has permitido perseguir. Pero hoy puedes elegir distinto. Hoy puedes decir, sí tengo miedo, pero no lo acepto como dueño. Sí hay dudas, pero no tienen el control. Sí hay escenarios inciertos, pero eso no detiene a quien tiene un propósito más grande que sus fantasmas. Hoy puedes levantarte, dar el paso, hablar, mostrarte, empezar, porque lo que te espera del otro lado es una versión de ti que nunca conocerás si sigues permitiendo que el miedo, ese que no existe, decida por ti. El miedo no existe, pero tiene algo a su favor. Es un gran actor. No se presenta como lo que es. Se disfraza, se camufla, se infiltra en tu mente vestido de lógica, vestido de sensatez, de realismo, de sentido común. Y ese es el problema. No lo reconoces como miedo, lo aceptas como prudencia, como inteligencia, como una señal de que estás pensando bien. Pero no estás pensando bien. Estás pensando desde el límite, desde la programación, desde la voz del miedo camuflado. Ejemplos hay miles. Te dices, no es el momento. Primero tengo que tener todo claro. Ya soy muy grande para empezar. Podría perder todo lo que tengo. ¿Y si me juzgan? ¿Y si no funciona? Y lo justificas, te convences, y lo peor, lo defiendes, con argumentos, con estadísticas, con experiencias pasadas. Pero si quitas la capa racional, verás lo que hay debajo. Una emoción disfrazada de razón, un miedo gritándote, quédate quieto, no lo intentes, no mereces más. Y eso es veneno, porque no hay nada más peligroso que un miedo al que tú mismo justificas. No hay nada más destructivo que un hombre que defiende sus limitaciones con la bandera de la inteligencia. Tienes que abrir los ojos. Tienes que hacer una pausa brutal y preguntarte, ¿esto que estoy pensando es real? ¿O es un miedo disfrazado? ¿Esto que estoy postergando es por estrategia o por inseguridad? ¿Esta decisión que evito es prudencia o cobardía mental? Y no te lo preguntes con culpa. No te culpes. Solo obsérvate. Con honestidad, con crudeza, con hambre de despertar. Porque aquí viene otra verdad dura. El miedo no se vence con motivación, se vence con claridad, con conciencia, con determinación implacable. Tú no necesitas gritar para vencer el miedo, ni fingir que eres fuerte. Lo que necesitas es mirar de frente a lo que te frena y decirte con frialdad, esto no es real. Esto es una historia que yo inventé. Porque cuando reconoces al miedo como mentira, automáticamente le quitas el poder. Pero no basta con reconocerlo. Tienes que moverte. Tienes que actuar. Porque el miedo ama a los hombres que piensan demasiado. Le encanta que le des vueltas al asunto, que lo analices, lo estudies, lo justifiques. El miedo detesta la acción, porque la acción lo expone, lo desenmascara, lo elimina. Y aquí hay una estrategia. La próxima vez que sientas miedo, en lugar de decir tengo miedo, di, estoy anticipando un escenario que no ha pasado. Eso te coloca en el presente. Eso te regresa el poder. Porque el miedo vive en el futuro. En el ¿qué pasará si? Pero el poder está en el ahora. En el ¿qué voy a hacer hoy? Cada vez que eliges avanzar, aunque no sientas seguridad, aunque la mente te grite que no, estás reprogramando tu identidad. Estás enviando un mensaje profundo a tu sistema. Yo no soy mi miedo. Yo soy mi decisión. Y eso es libertad. Porque te lo repito, el miedo no es real. Es una ilusión. Un humo mental que se disuelve cuando respiras profundo y das un paso hacia adelante. Y ese paso, por pequeño que sea, te cambia la vida. Porque te demuestra que podías. Que nunca necesitaste estar 100% listo. Solo necesitabas decidir. Los grandes logros no nacen de la seguridad, nacen del coraje. Y el coraje no es ausencia de miedo. Es avanzar con él encima, hasta que desaparezca por inercia. El miedo nunca ha sido el problema. El problema es creer que debes eliminarlo para actuar. Number, actúas, y eso lo elimina. Actúas, y eso lo entierra. Actúas,
y te das cuenta de que el miedo era una sombra proyectada por ti mismo. Mira atrás. Piensa en todas las veces que tuviste miedo y al final saliste adelante. Piensa en todo lo que temiste y que nunca ocurrió. Piensa en todo lo que evitaste, por algo que no era real. Ahora mira hacia adelante y repítete con firmeza: no voy a dejar que lo irreal destruya lo que sí puedo crear. Porque tú no estás hecho para vivir a medias. No estás hecho para esquivar cada riesgo. No estás aquí para ser un espectador cauteloso. Estás aquí para jugar en el campo, para sangrar, caerte, levantarte y construir. Y el miedo, aunque lo sientas, no debe decidir por ti jamás. Hoy es el día en que lo reconoces. Hoy es el día en que lo nombras. Hoy es el día en que lo rompes. Porque el miedo no existe, y tú sí. El miedo no existe. Y cuando por fin lo entiendes, cuando lo ves como lo que es, una ilusión mental, una distorsión de lo posible, descubres algo aún más profundo. El miedo no es tu enemigo. Es una señal de que estás frente a un umbral, un límite interno, una barrera mental, un punto de transición. Y ahí es donde empieza la transformación, porque ya no lo ves como un obstáculo, lo ves como una brújula, un indicador de hacia dónde tienes que ir. ¿Tienes miedo de hablar en público? Ve ahí. ¿Tienes miedo de decir la verdad? Dila. ¿Tienes miedo de emprender, de fallar, de exponerte? Hazlo. No porque el miedo desaparezca antes de actuar, sino porque desaparece cuando actúas, porque te das cuenta de que el monstruo era tu reflejo, agrandado por la lente de la inseguridad. Y aquí es donde cambias el juego. Ya no huyes del miedo, lo usas. Lo conviertes en gasolina, en fuego. Un impulso, una transformación. ¿Cómo? Cambiando tu narrativa interna. Mira, el miedo sobrevive porque le das contexto, porque lo adornas con frases como: no soy capaz, no sé lo suficiente, no tengo lo que se necesita, esto no es para mí. Pero esa historia, esa narrativa, es la raíz de todo. Si cambias tu historia, cambias tu destino. Entonces empieza a hablarte distinto. No sé todo, pero sé empezar. No tengo garantías, pero tengo hambre. No tengo certezas, pero tengo coraje. No tengo experiencia, pero tengo disciplina. No tengo seguridad, pero tengo decisión. El miedo no resiste este tipo de narrativa, porque ya no tiene dónde esconderse. Ya no puede disfrazarse de lógica. Ya no puede manipular tu diálogo interno. ¿Y sabes qué más ocurre cuando cambias tu narrativa? Tu identidad se reconfigura, porque tú no eres tu miedo, eres el autor de tu historia. Y si cambias la historia, cambias al protagonista. Pasas de ser el que duda al que decide, del que evita al que enfrenta, del que teme al que trasciende. Y eso no requiere una revolución externa, requiere un giro interno, una declaración, una elección radical. No voy a vivir más desde la sombra. No voy a vivir más desde el límite. Voy a vivir desde la potencia, porque la potencia está ahí, en ti. No necesita ser creada, solo liberada. Y el miedo es solo el candado. Un candado mental, oxidado, viejo. Pero tú tienes la llave. Siempre la tuviste. Esa llave se llama decisión sin condiciones, acción sin garantías, movimiento sin permiso. Y cuando giras esa llave, se abren puertas que antes parecían muros. Mira tu vida por un momento. Mira todos los caminos que no tomaste, todas las palabras que no dijiste, todos los sueños que apagaste antes de que empezaran a arder. ¿Sabes qué tenían en común todos esos momentos? No era falta de talento, no era falta de tiempo, no era falta de recursos, era presencia de miedo. Pero ese miedo nunca existió. Fuiste tú creyendo que sí. Fuiste tú dándole forma, dándole poder. Ahora imagina qué ocurriría si dejaras de hacerlo, si te quitaras ese velo, si dejaras de preguntarte qué puede salir mal y empezaras a preguntarte qué puedo provocar si dejo de frenarme. Porque eso es lo que el miedo no quiere que pienses. No quiere que descubras que tu fuerza real ha estado siempre dormida bajo capas de inseguridad programada.
El miedo quiere que te sigas identificando con la versión débil de ti. Esa versión prudente, pasiva, callada. Esa versión que espera aprobación, que pide permiso para ser. Pero tú no naciste para eso. Tú naciste con una fuerza brutal, con visión, con intención, con propósito. Y el miedo solo existe mientras tú lo sostengas. Cuando lo sueltas, te elevas. Y no es una elevación de ego, es una elevación de conciencia. Porque te das cuenta de que el miedo era solo el resultado de no conocerte del todo. Pero ahora te conoces. Ahora sabes que tú puedes decidir, que tú puedes transformar, que tú puedes crear, hablar, actuar, impactar, incluso con miedo, especialmente con miedo. Porque actuar con miedo es más valiente que actuar con seguridad. Actuar sin certezas es más poderoso que esperar el momento perfecto. Vivir sin miedo no es ignorarlo, es mirarlo a los ojos y caminar igual. Y si haces eso, si conviertes ese instante de duda en acción, todo cambia. Porque cada vez que haces lo que temías, tu mundo interno se reordena, tu confianza crece, tu energía se eleva, tu historia evoluciona. Y entonces, lo que era un miedo ayer, mañana será una anécdota, un recuerdo, una prueba de que lo atravesaste. Y así te vuelves imparable, no porque no tengas miedo, sino porque has aprendido a moverte con él, a vivir sin darle el volante, a avanzar sin pedirle permiso. Y cuando tú decides moverte así, la vida te responde distinto, porque la vida no recompensa la pasividad, la vida recompensa al que se atreve. Y tú estás aquí para eso, para atreverte. El miedo no existe. Y cuando lo entiendes de verdad, todo tu universo se reorganiza. Ya no es solo una frase que repites, es una forma de vivir, una manera de moverte, una decisión diaria, una verdad interior tan sólida que ni la duda puede tocarla. Porque vivir sin miedo no es solo no tener temor, es estar tan alineado con tu propósito que ya no queda espacio para el miedo. Es moverte desde una raíz tan profunda de convicción que los juicios, las críticas, los fracasos y los tropiezos se convierten en parte del proceso, no en razones para detenerte. El miedo se alimenta del vacío interno, cuando no sabes quién eres, cuando no tienes claro a dónde vas, cuando tu visión es débil o prestada. El miedo se convierte en tu voz dominante, y la voz del miedo es fuerte, es insistente, es racional. Te habla con lógica, pero con una lógica que encierra. Pero cuando descubres quién eres, cuando te comprometes con tu crecimiento, cuando te decides a dejar de vivir a medias, el miedo ya no puede ser tu guía, porque ahora tienes dirección, ahora tienes una visión mayor. Ahora te mueves no desde la supervivencia, sino desde la creación. Y ahí todo cambia. Ahí no te levantas porque tienes que hacerlo. Te levantas porque no puedes darte el lujo de no hacerlo. No entrenas porque sea una obligación. Entrenas porque tu cuerpo es tu templo y sabes que el miedo se disuelve en la acción. No trabajas solo para pagar cuentas. Trabajas para construir legado, para impactar, para dejar una huella. Ahí es donde empieza tu vida real. Cuando dejas de reaccionar al miedo y comienzas a responder al llamado de tu propósito. Porque toda persona que ha cambiado el mundo tuvo miedo al principio, pero no vivieron desde ahí, vivieron desde su fuego, desde su hambre, desde su determinación, y esa opción también está sobre tu mesa. Tú también puedes vivir así, radicalmente, auténticamente, valientemente, pero tienes que decidirlo, porque el miedo no se vence con motivación momentánea, se vence con hábitos, con disciplina emocional, con entornos que te expanden en lugar de limitarte, con decisiones coherentes, una tras otra, hasta que tu vida entera se convierte en una afirmación: no fui diseñado para vivir pequeño. Y entonces, empiezas a ver resultados, no solo económicos, no solo físicos, no solo sociales, resultados de alma. Te sientes íntegro, ligero, fuerte, silenciosamente poderoso, porque estás alineado, porque ya no hay contradicción entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y eso, esa coherencia, es el mayor antídoto contra el miedo. El miedo vive en la incoherencia, en el autoengaño,
en la postergación, en la distracción constante. Pero cuando limpias tu mente, cuando ordenas tus prioridades, cuando dices basta a las excusas, entras en otro nivel de existencia. Ya no estás sobreviviendo, estás diseñando, estás eligiendo cada paso, estás creando desde dentro. Y el miedo ya no puede tocarte, porque tu acción lo ahoga, porque tu propósito lo supera, porque tu energía lo desintegra. Y así, día a día, vas tallando un nuevo ser. Un tú que ya no depende de la aprobación externa. Un tú que ya no necesita garantías para comenzar. Un tú que no negocia con su grandeza. Ese eres tú. Ese has sido siempre. Solo que el miedo había distorsionado tu reflejo. Pero ahora lo ves claro. Ahora sabes que si algo te da miedo, es porque ahí hay poder. Porque ahí hay posibilidad. Porque ahí está tu próximo nivel. Y lo más importante, ahora sabes que puedes moverte igual, sin esperar, sin pedir permiso, sin necesitar la validación de nadie. Solo tú, tu visión, tu fuego, tu determinación. Y entonces, lo que era miedo, se convierte en guía. Lo que era duda, se convierte en impulso. Lo que era límite, se convierte en trampolín. Y lo que eras antes, se convierte en testimonio. Un testimonio vivo de lo que ocurre cuando un ser humano decide dejar de postergarse. Cuando deja de esconderse. Cuando deja de reducirse para encajar y empieza a expandirse para impactar. Porque eso es lo que estás haciendo ahora. Dejando un rastro. Mostrando que sí se puede. Que se puede vivir sin miedo. Que se puede actuar con propósito. Que se puede construir una vida brutalmente auténtica en un mundo que insiste en la mediocridad. Y eso, al final, no solo te transforma a ti, transforma al mundo. Porque el mundo necesita menos miedo y más personas despiertas, personas como tú, que decidieron mirar el miedo a los ojos y decirle: gracias por mostrarme el camino, pero ya no me guías más.